A continuació tindrem el plaer d'escoltar la doctora Beatriz Pont, a la qual agraïm profundament que hagi acceptat venir fins aquí per compartir amb nosaltres els seus coneixements. La doctora Pont ens oferirà una conferència d'abast internacional sobre la necessitat d'invertir en el lideratge escolar per aconseguir la millora educativa, tant en els països desenvolupats com en els que estan en mitjà i baix desenvolupament. Ens parlarà també de la importància de la formació i del context per al desenvolupament de capacitats col·lectives. Tindrem ocasió d'adreçar-li preguntes o les consideracions que vulguem després de la taula de debat que hi haurà. És a dir, que si ara hi ha alguna inquietud, us demanem que prengueu nota i després li podrem adreçar tant amb ella com a les persones que formaran part de la taula de debat. Abans de donar-li la paraula, faig un breu apunt sobre la seva trajectòria acadèmica i professional. La doctora Pont actualment és cap de formació de l'Institut Internacional de Planificació Educativa de la UNESCO. És llicenciada en Ciències Polítiques pel Pitzer College, Califòrnia, és doctora en Ciències Polítiques per la Universitat Complutense de Madrid i també té un mestratge en Relacions Internacionals per la Universitat de Colúmbia. Al llarg de la seva carrera ha treballat en la reforma de polítiques educatives en el lideratge escolar a nivell internacional dins de la OCDE, en països com Grècia, Japó, Mèxic, Noruega, Suècia i Regne Unit. Quasi res. És investigadora en Educació i Polítiques Socials al Consell Econòmic i Social del Govern d'Espanya i també ha treballat per Andersen Consulting a Accenture. Ha estat guardonada amb un doctorat honorari a la Universitat Sheffield Hallam, al Regne Unit, i la doctora Pont imparteix docència sobre política d'educació comparada en l'Escola d'Afers Internacionals Sciences Po a París. També dona conferències internacionalment sobre com impulsar el canvi en l'educació. Com a cap de formació de l'Institut Internacional de Planificació Educativa de la UNESCO, dirigeix i coordina el desenvolupament, la implementació, el seguiment i l'avaluació dels programes globals de formació de l'Institut sobre la base d'una estratègia que respon a les necessitats de capacitació dels estats membres. I res més que donar-li la paraula. Es un gran placer para mí estar aquí esta tarde con ustedes y con Joaquín en la ocasión de la inauguración del CRIEDO. La verdad es que me da mucho gusto poder estar aquí, poder estar con ustedes y darles la enhorabuena por la creación de este centro. Voy a hablar sobre habilidades clave para la mejora de la reforma educativa, de cómo liderar el cambio educativo. Y mi presentación está basada en mi experiencia. Llevo en la OCDE he estado trabajando unos 22 años con reformas educativas en distintos países de la OCDE y también allí es donde tuve la oportunidad de conocer a Joaquín llevando un proyecto internacional sobre liderazgo escolar, donde miramos cómo se llevaba a cabo el liderazgo escolar en 22 sistemas educativos de la OCDE. Y entonces ahí empezamos una relación y hasta aquí está. Me ha invitado aquí, es un placer para mí. Entonces allí he tenido la oportunidad de trabajar con muchos sistemas educativos, todos intentando llevar a cabo reformas educativas en distintos ámbitos, ya sea en liderazgo escolar o en otros ámbitos curriculares o de reforma de política docente o de otro tipo. Y he tenido también la oportunidad de trabajar en equidad, en la educación de adultos y luego en reforma e implementación de reforma educativa, que es uno de los ejes que me voy a centrar hoy. Y hace poco me cambié a la UNESCO en el IPE, que es el Instituto Internacional de Planeación Educativa, donde estamos reformando nuestro centro para que se convierta en una academia de aprendizaje para gente que trabaja en el ámbito de política de educación. Y entonces con esto voy a componer mi presentación. Entonces, ¿dónde estamos? Voy a hablar primero sobre los procesos de cambio y mejora educativa, después sobre el liderazgo educativo en este ámbito y qué tipo de capacidades y competencias hacen falta para ejercer este liderazgo educativo del cambio. Lo que sabemos es que estamos en un momento de cambio enorme.
y creo que todos los que están aquí lo habéis vivido, lo conocéis de cerca, de lejos, tanto para vosotros profesionalmente, hasta personalmente, como para la gente que está en las escuelas. Es un momento de cambio tanto en cuanto al aprendizaje de los alumnos, que se está cambiando sobre aprendizaje basado en conocimientos, aprendizaje basado en competencias, hacia equidad, mucho más inclusión de los alumnos y aprendizaje a lo largo de la vida. También se ha cambiado mucho el contexto externo, y aquí yo creo que Joaquín hablaba del contexto y de la importancia que lo es todo, es muy importante reconocerlo, y vemos que, pues, cómo no, el COVID, pero también el medio ambiente, la tecnología, una serie de cambios que nos están haciendo cambiar nuestros sistemas educativos en muchas maneras, y eso hace que en términos de liderazgo haya que cambiar y liderar en momentos siempre de incertidumbre. Esta es la nueva realidad que tenemos que reconocer, y en formación hay entornos de aprendizaje online, híbridos y en persona también. La gobernanza de los sistemas educativos ha cambiado muchísimo también, y cada vez se reconoce que hay una mayor participación de personas que no son las de antes en la gestión, en la dirección educativa, que incluyen alumnos, a directores, a docentes, a padres y a mucha más gente de lo que antes era el caso. Y también hay cambios en las estrategias de gobernanza y de gestión. Y por último, hay un cambio sobre todo en un enfoque de datos y de números sobre cantidad a impacto. Cómo está influyendo nuestra educación en las habilidades de los niños, y entonces está usando muchísimo más datos. Y todo esto influye muchísimo en lo que es la reforma educativa. Y lo que vemos es lo que antes de la teoría, de lo que pasaba un poco en el siglo XX, que era una visión de la política educativa mucho más lineal, que era, pues, se define el problema, es una visión mucho más técnica. Se elabora, se establece la agenda, se elabora una política, una reforma, se desarrolla, se implementa y se evalúa, y ya está. Y así es como se trabajaba un poco de una metodología mucho más de arriba abajo, ¿no? El ministerio define y todos los demás obedecen e implementan, y así se vislumbraba lo que era la reforma educativa. Pero con todo este contexto de cambio, lo que hace es que ha habido un cambio enorme en cuanto a lo que es una reforma educativa, y se ha convertido en un mundo muy complejo, en el cual hay mucha gente involucrada, una gobernanza que está mucho más descentralizada, con muchas más reacciones hacia el cambio, mucha más comunicación, tecnologías que permiten expresar, y entonces se convierte en un proceso muy complejo de gestionar en la práctica. Si bien en la teoría, en las escuelas, lo estudiábamos así, lineal, la realidad no tiene nada que ver. Y entonces, ¿cómo se puede asegurar que estas reformas educativas que se plantean en los ministerios, en los departamentos de educación, realmente lleguen a un aula y influyan en lo que van a estudiar los alumnos, lo que van a enseñar los docentes, en lo que va a dirigir un director o directora en la escuela? Pues uno de los temas es que hay muy poca investigación sobre lo que es la implementación de la reforma educativa. Es una falta de prioridad, no se investiga porque, claro, llegan cada 4 años o 5 años, se renueva un gobierno y entonces no se investiga lo que va a pasar, qué ha pasado, se llega al próximo gobierno y lo cambia. Y entonces no hay investigación porque no hay dinero para investigar, porque no hay necesidad, porque es muy difícil, no es una prioridad. Estas reformas también están muy basadas en el contexto y en la práctica de cada reforma, y al final mucho está basada en gente y en lo que sabe gente cómo gestionarlo, y cuando se va la gente se va el conocimiento sobre cómo se ha llevado a cabo esta reforma. Y también, por último, requiere un enfoque en procesos de gestión de cambio. Entonces, en mi trabajo con distintos países, muestra que hay retos en todos estos cambios. Uno es que se suele dar que el diseño de la política educativa
no es fuerte, no está bien hecho, no está basado en evidencia, no está basado claramente en prioridad y puede haber una falta de visión clara y concreta con objetivos concretos de lo que debe ser la reforma. También falta investigación y conocimientos de cómo traducir esta política realmente en acciones prácticas, y poca evidencia y poca capacidad de gestionar estos procesos de cambio. También se dice que hay resistencia a las reformas, y eso puede ser verdad. Yo, como lo veo, es que esa resistencia es porque no se ha involucrado a los actores principales en el proceso desde el principio. A los que tienen que apropiarse de la reforma, hacerla suya e implementarla. Y por último, hay muchas lagunas en las estrategias de implementación. No se tienen en cuenta este cambio en la complejidad de esta visión de arriba abajo, que tiene que ser más bien desde las escuelas hacia arriba, y liderar el cambio requiere profesionales de la educación que tienen que estar bien formados a nivel nacional, regional, local y en las escuelas. Y estas son unas lagunas que hemos encontrado. Entonces, ¿qué es lo que...? Esto lleva a una brecha, que es la que enseñaba antes, entre lo que es la política, lo que se escribe en un papel de política pública de educación, a lo que realmente pasa en las escuelas. Y esta brecha requiere que se vaya mucho más allá del diseño, de lo que es el diseño de la política, y que se configure la reforma educativa como un proceso completo que haga pensar desde el inicio hasta el final cómo lograr este cambio, y que incluya la participación de las distintas personas que van a estar involucradas, y que se piense la implementación desde el principio, no una vez ya se haya diseñado esta reforma. Tercero, hace falta reconocer que el liderazgo educativo a distintos niveles es esencial si se quiere tener éxito en una reforma. Y eso no se suele dar, de hecho. Es como, bueno, vamos a inventarnos, vamos a diseñar una reforma. En Inglaterra, por ejemplo, llegaba un ministro y decía, yo cuando era joven iba a un grammar school. Y claro, quiero que hagan lo mismo porque a mí me fue muy bien. Y no es una reforma diseñada en base a evidencia o a compartir con otros, y entonces, claro, esta reforma no involucra a otros a pensar cómo se puede implementar y a liderar este cambio. Entonces fallan estas reformas. Y por último, hace falta planificar esta gestión del cambio. Entonces ahí hicimos, cuando estaba en la OCDE, un marco de lo que es la implementación, que es más circular que lineal y que tiene 4 ejes. Y estos 4 ejes son, el número 1 es el tener un diseño de política inteligente, y eso pues se puede dar el caso o no. Y eso incluye tener una visión clara de lo que se quiere lograr. Número 2, tener las herramientas de política educativa apropiadas para ajustarse a alcanzar esta visión, y luego tener recursos, dinero, fondos, gente necesarios para llevar a cabo esta reforma a lo largo del tiempo, no solo el primer año. Y esto, bueno, no es tan claro que se lleve a cabo. Número 2 es la participación inclusiva desde el principio de los distintos actores que van a tener que llevar a cabo la reforma. Y de hecho hay muchas maneras de involucrarlos, y lo que hace falta comunicarse bien, buscar maneras de involucrar, y también tener una definición clara de roles y responsabilidades. El tercero es el contexto, que es básico, ya lo ha dicho Joaquín, pero aquí también está muy reconocido que hace falta que las reformas se adapten al contexto, que haya un contexto favorable, porque si se aprueba una reforma educativa el último año de un ciclo político, esa reforma no se va a llevar a cabo. Entonces se tiene que pensar el timing político, si hay dinero en el gasto público suficiente, y también si hay capacidad y liderazgo para llevar a cabo esta reforma y alinearlo a otras políticas que haya en el entorno. Y por último, pensar en cómo implementarlo claramente. Entonces ahora voy a repasar un poco cómo llevar a cabo este proceso. El primero es el diseño de la política inteligente. Como decía, tiene 3 ejes. Uno es la visión, la evidencia y objetivos, y una buena
política basada en evidencia. Y el tema de la visión es muy importante. Yo he estado trabajando con distintos países. En Japón, por ejemplo, cada 5 años lleva a cabo una estrategia de cambio y dice, bueno, estos 5 años vamos a hacer esto está muy claro, muy definido, muy estratégico. En Noruega o en países más nórdicos hacen libros blancos, y estos libros blancos son muy amplios y dan como ideas muy amplias, pero que luego son muy difíciles de llevar a cabo en algo tangible, concreto. Y por ejemplo estuve trabajando con Noruega en una reforma de colaboración entre docentes para mejorar la formación, y daban tantos objetivos para su reforma que al final querían mejorar las universidades con ella, mejorar a los docentes, mejorar la economía local. Tenían tantos objetivos que era como imposible llevarla a cabo tal y como se había planteado. O en Gales, donde hicieron nuestra misión, que han hecho una reforma curricular muy basada en un planteamiento de visión clara de lo que querían lograr. Pero también había trabajado con Gales, y cuando llegó un ministro y cuando nos fuimos a reunir con él, llevaba 2 semanas, y le preguntamos, bueno, ¿usted qué aspira para su sistema educativo? Queremos estar entre los top 20 de PISA dentro de 3 años. Y nosotros le miramos, bueno, y yo trabajaba en la OCDE, pero bueno, a ver, esto de PISA, ¿qué le significa a un docente y a un niño y a un padre y a un director de escuela? ¿Cómo va a lograr que eso se transforme en algo concreto de mejora? Esa no es una visión que le puede dar usted a su sistema educativo. Tiene que dar algo que tenga significado para la escuela, que tenga algo real. Y en Australia también queremos estar en los top 5 en los próximos. Era como la batalla, pero eso lo decían los ministros, pero luego en la realidad eso es muy difícil de llevar a cabo concretamente. ¿Cómo se hace, no? O en Estonia, que han diseñado una estrategia de 15 años hasta el 2035, que estuvimos trabajando con ellos también, y tenía tantos objetivos y tantos componentes que era muy difícil de definir o de aclarar. Pero bueno, por lo menos las hacen. Hay otros países que no tienen visión, y llega un gobierno, otro gobierno, y no hay una visión clara que dirija el sistema, que diga, nosotros queremos un sistema educativo de calidad y que incluya a todos los alumnos, equidad con calidad, y que queremos llegar a esto dentro de 4 años. No lo tienen, o sea que es importante definir una visión, objetivos, indicadores que permitan medir el progreso a llegar a esto. Y aquí les doy el ejemplo de Escocia. Escocia hace unos años estableció lo que llamaban el currículum de excelencia, que es un currículum, la verdad, que es muy bonito y que define que todos los alumnos tienen que tener 4 capacidades. Y aquí no se ven mucho, está muy pequeñito, pero quieren tener alumnos con éxito. 4 son. El segundo es personas con confianza en sí mismas. Tercero, ciudadanos responsables. Y cuarto, effective, contribuidores eficaces al país, a su sistema. Y este es el Curriculum for Excellence, el currículum de excelencia. Tiene unos principios muy sólidos, pero desde que se empezó a diseñar hasta que se ha implementado han pasado 10 años, y han empezado a plantear documentos y más descripciones y más atributos y capacidades, y tantos que al final, y más tantos puntos de referencia que en las escuelas no sabían qué implementar. Y yo no sé, que era como, bueno, ahora les enviamos esto, ahora lo otro, ahora tienen que medirlo todo en función de experiencias y resultados, ahora entre atributos y capacidades. Y entonces un director o directora de escuela no sabía cuáles de los documentos utilizar para implementar el currículum en su escuela, lo cual dificultaba. Es muy bueno, y sigue siendo, está muy bien, pero es alguno de los temas que hemos visto. En Japón, por ejemplo, tenían otra reforma curricular, y muy a estilo asiático y zen. El principio de su currículum era: queremos tener una habilidad académica sólida, un sentido rico de la humanidad y un cuerpo sano, y todo estar muy bien estructurado. Y para eso tenían pues 3 ejes: cómo
qué sé, qué conozco, qué puedo hacer con lo que conozco, cómo puedo usar lo que sé, y la otra, cómo llevar una mejor vida y interaccionar con el país y con la sociedad y con el mundo. Y entonces el currículum está basado un poco en estos tres principios, pero cada país utiliza su contexto, su realidad para diseñar sus reformas. Entonces aquí es que hace falta pues planificar cómo realmente una política puede llevar a cabo estos objetivos y elegir bien las herramientas para llevarla a cabo. Número 2 es la participación inclusiva. Y es que hay tantas personas que están involucradas, y yo creo que aquí en esta sala ya, por ejemplo, hay inspectores, el Consejo Escolar de Estado, del Departamento de la Generalitat, de la universidad, directores de escuela, yo no sé si hay representantes de padres, de alumnos, pero en el mundo de la educación, ¿quién no participa y quién no tiene una opinión sobre educación? Todo el mundo tiene una opinión sobre educación. Entonces hay mucha gente que participa en estos procesos educativos y que todos tienen que coordinarse unos con otros y participan. Entonces, si no están involucrados de alguna manera, es difícil que estas reformas vayan a tener el éxito que se espera que tengan, ¿no? Hace falta definir roles y responsabilidades, porque uno de los temas es que tanta gente que participa, al final unos se solapan con otros y repiten lo que hacen unos de otra manera, y es un poco complejo. Hace falta favorecer, y lo que hemos visto, lo que se llama la coconstrucción, para fomentar la creación de reformas que tengan sentido y que realmente respondan a las necesidades reales de los que la tienen que implementar, y tener una retroalimentación. Y aquí vemos pues distintas maneras. Esto era en Gales, por ejemplo, distintas maneras hicieron una política de las escuelas como, estoy intentando como decirlo en castellano, como learning organizations, como organizaciones que aprenden. Hicieron una política que tenía 7 ejes, que estaba muy ajustado a su necesidad, a su realidad, y lo llevaron a cabo en co-construcción con las escuelas, con grupos de docentes, grupos de directores, y entre ellos lo diseñaron. Y esto es el ejemplo de co-construcción que hicieron, y que ha sido muy positivo, porque se tarda más, es verdad que se tarda más en este proceso, pero al final ya está hecha la política. Entonces, y se cuenta con el apoyo de la gente. También hay muchos países que hacen debates, consultas, debates sistemáticos o menos sistemáticos, online o en persona, organizan eventos, y hace falta. Lo que sí que hemos visto es que hay mucha gente que se queja de que, si bien hay debates y se pide la opinión de la gente, luego no se ve reflejada esta opinión, que es testimonial. Entonces hace falta que estos debates se incluyan realmente en las reformas. También hay otros países que hacen pruebas piloto, donde se prueba una reforma en las escuelas. Entonces, y otro es grupos de trabajo en dirección en distintos países que trabajan en equipos de distintos grupos, reflejando la diversidad del sistema educativo. Después, en el contexto favorable, hay varios ejes que son importantes a tener en cuenta. Uno, como no, es el contexto político, económico y de gobernanza. Y dónde hace falta que se alinee bien la reforma a esta realidad, porque si se diseña una reforma que está pensada para un modelo descentralizado, pero los directores no tienen capacidad de hacer nada, pues no va a funcionar tampoco, y hace falta pensar. El segundo es las políticas complementarias, y muchas veces hemos visto reformas, por ejemplo, curriculares, pero los exámenes de salida de la escuela no cambian, y entonces los docentes no cambian. Porque ¿para qué van a cambiar lo que están enseñando si realmente lo que se va a medir al final sigue siendo lo anterior? Entonces hemos visto bastantes países que no ajustaban los exámenes de salida, como las pruebas que pueden ser las PAU u otras, a reformas curriculares. Y entonces eso quita el incentivo a cualquier docente a cambiar su forma de enseñar, porque va a seguir, a los padres le van a pedir que su alumno pase el PAU. Entonces ellos no van a cambiar su manera de enseñar o el currículum que enseñan.
Y el tercer eje, que es el que quiero centrarme aquí, es el liderazgo del sistema y de la escuela, que es muy importante. Para mí, uno de los ejes básicos. Capacidad de cambio. Es verdad que cuando se pregunta, y estos son datos ya un poquito antiguos del 2018, si los directores, si pregunta si la gente está dispuesta al cambio. Y la mayoría dicen que sí. O sea, no es que haya, cuando se preguntan, Talis preguntaba que si la mayoría de los docentes están de acuerdo en cambiar, si el cambio es bueno, si la innovación les va a ayudar a enseñar mejor, claro que sí. No hay un rechazo al cambio por el cambio, hay un rechazo al cambio en el cual no han estado involucrados o pueden tener una oposición porque no lo ven adecuado a su realidad. Pero hemos encontrado que la mayoría de los directores, directoras o docentes, que si viene un cambio que es bueno, lo van a implementar, no se van a enfrentar a él. Por otro lado, vemos que la formación de dirección escolar en muchos países sigue siendo limitada. En los últimos 5 o 10 años sí que ha empezado a aumentar más, pero hasta hace 10, 15 años era bastante limitada y estaba sesgada hacia la administración de papeleo, pero no una gestión educativa hacia la mejora de los resultados de los niños. Y aquí era también en el 2018 que solo una media del 50% de los directores habían participado en cursos de liderazgo pedagógico. Sí que habían participado más en liderazgo administrativo, pero no pedagógico. Entonces, se les está pidiendo mucho, pero no se les está dando la formación adecuada. Y el contexto sí que también demuestra cómo las escuelas pueden cambiar. Y aquí con el COVID quería enseñar algo sobre el COVID. Es cuando llegó el COVID y hicimos una encuesta y la mayor de cómo se habían llevado a cabo los cambios. Y al principio lo que pasó, y yo creo que muchos de vosotros aquí presentes, ¿quién llevó el cambio? No fueron los departamentos de educación ni los ministerios, fueron los directores y directoras y docentes en sus casas que hicieron de una semana a la otra o de los cambios. Allí fue donde se demostró que realmente, y ha salido mucho en las encuestas también, que fue realmente donde se vio el valor de los directores de la dirección, del liderazgo escolar y de los docentes en llevar a cabo cambios. ¿Y con qué rapidez? Que si hubiera sido a través de un departamento hubiera tardado 15 años, pero aquí se llevó a cabo en 2 semanas. Un cambio que fue mucho más orgánico por necesidad, pero sí que demuestra que no hay rechazo al cambio cuando hace falta, sino que hay una voluntad y una capacidad bastante reconocida. Entonces, el tema es cómo se puede pensar, cómo el liderazgo educativo puede planificar y pensar cómo llevar a cabo el cambio utilizando este marco. Pues la idea es cómo llevar esta gestión del cambio. Número uno, diseñar en relación al diseño de la política educativa, pues hay que pensar cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, qué recursos van a contar, cómo, qué se va a medir y cuándo. Y en cada eje hace falta en esta gestión del cambio pensarlo. Y esto es para las personas que están involucradas en el liderazgo educativo a distintos niveles del sistema. Que es muy importante pensarlo sistemáticamente. Y en la experiencia que he tenido yo en muchos países de la OCDE, este no es el caso. Estos cambios son más orgánicos. Se diseña solo al principio, pero todas estas etapas no sé cuánto se van diseñando a medida que se va implementando las reformas. Pero no hay una capacitación específica para llevar a cabo estos cambios, unas habilidades que se pidan para llevar a cabo este cambio, y la gente que está trabajando, porque al final son todo personas que están, como nosotros, que estamos trabajando en el cambio. Y lo que hace falta es reconocer esto, reconocer que hace falta tener unos procesos sistematizados del cambio educativo y habilidades para poder llevarlo a cabo y apoyo para poder llevarlo a cabo.
Entonces, estas capacidades aquí, vemos ¿cómo se llaman los policy makers? Que nunca sé cómo traducirlo, los hacedores de política pública, los gestores de política pública, o los profesionales de la educación, porque ahora son más, pero donde trabajo yo ahora en la UNESCO IPE se dedica a desarrollar la capacidad de la gente que trabaja en ministerios y otros departamentos para que puedan llevar a cabo estos cambios, esta planificación y gestión del cambio. Y entonces lo que vemos es que bueno, es un eje básico. Si se quiere llevar a cabo una reforma educativa, lo tienen que llevar a cabo personas como nosotros, que podemos estar o no formados para ello. Podemos tener estas habilidades o no. Alguien nos las puede haber explicado o no, pues llegamos y aprendemos sobre la marcha. Pues hace falta analizarlo bien. El CRIEDO, yo creo que este es uno de los ejes básicos de la fortaleza del CRIEDO, es esta, de centrarse en la gestión de los centros y del cambio. Y en el IPE lo que vemos es que, bueno, que hay por una parte el individuo, hace falta formar al individuo, pero también a los equipos que trabajan en conjunto, porque la colaboración ya es una realidad que no, tenemos que trabajar en equipos dentro de la administración y fuera también. Y lo que vemos es que en los países de la UNESCO con los que trabajo, que son más de nivel de renta bajo, que los ministerios, el personal de los ministerios o de los gobiernos suelen ser docentes o inspectores que tienen poca formación o apoyo para llevar a cabo la tarea de política educativa, que no hay inducción o formación o mentoring muy limitado, que tienen cualificaciones muy limitadas. Y, por ejemplo, en Etiopía, solo el 12% de los que trabajaban en planificación se habían formado para esto. O en Guinea, Haití, Sierra Leone, menos del 10%. Pero estos son los que trabajan en el ministerio, pero hay todos los demás también a nivel regional, local, tienen formación para llevar a cabo las tareas que hace falta para la gestión del cambio. Pues nosotros pedimos mucho, o sea, los políticos piden mucho, la sociedad pide mucho, pero si no hay esta capacidad, estos conocimientos de lo que es el cambio y la reforma, ¿cómo se van a llevar a cabo? Y no lo sabemos porque hay poca evidencia, pero también porque hay poca formación. Entonces, por una parte vemos que hay dos ejes. Una es la formación de los gestores de la educación, que vemos que hace falta que tengan conocimientos de lo que es la política educativa, saber para hacer las buenas elecciones, conocimiento de los procesos de gestión de cambio, conocimiento de uso de datos para la mejora y conocimiento de gestión de recursos. Y luego habilidades que son muy importantes, que son habilidades para dirigir, para llevar a cabo una visión, para liderar con valores, para incluir a la gente en los procesos de consulta, es muy importante entender otros puntos de vista, poder responder a ellos, poder atenderlos, tener habilidades de organización y habilidades de colaboración. Y es casi lo mismo en el liderazgo escolar. Hace falta tener conocimientos de política educativa, quizá no tanto, pero de pedagógicos curriculares, de gestión de recursos, de personas, de fondos, de tecnología también, ahora más que nunca, saber utilizar datos para la mejora, y esto cada vez más se está pidiendo en la mayoría de los países, y saber llevar a cabo procesos de gestión de cambio con docentes, que es difícil, es un entorno muy, muy complejo, y tienen que tener habilidades para fijar la visión, la dirección de la escuela, y ejercer este liderazgo en valores que incluye inclusión, organización y colaboración. Entonces, un poco es un espejo casi a nivel nacional y a nivel escuela del tipo de habilidades que hace falta para llevar a cabo este cambio. Y bueno, aquí lo enseñamos otra vez. Y
Solo quería terminar ya explicando un poco lo que hacemos en el IPE, que es formamos y lo que estoy desarrollando yo, programas de formación para desarrollar las capacidades de las personas que llevan a cabo reformas y planeación. Entonces tenemos 3 oficinas, una en Dakar, una en Buenos Aires y una en París, que atiende a personas de África, de Latinoamérica, de Asia e internacional, y tenemos varios programas de formación. Están todos dedicados a la planificación y a la gestión del cambio, a formar a personas. Ahora lo estamos haciendo mucho más online, como todo el mundo, desde el COVID, y tenemos un equipo de expertos en contenido y un equipo de expertos pedagogos que trabajan en conjunto para desarrollar cursos que logren la mejora de las habilidades de las personas que trabajan en el ámbito de la política de educación. Hemos formado desde que empezó más de 30.000 personas y este año mismo tenemos un campus virtual y estas son más de 1.000 participantes en distinto tipo de cursos que hemos dado, y la idea, aquí se lo dejo para luego, pero hemos trabajado cursos en Guyana para los directores de departamento de distrito y de oficinas regionales para saber hacer la planificación educativa. Hemos hecho lo mismo en Madagascar, en distintos países de África, y apoyando al cambio y la mejora educativa. Y la idea en Haití también, cómo hacer planes y reformas educativas, y en Camboya hemos estado trabajando con el Instituto Nacional de Formación Educativa para llevar a cabo reformas. Y entonces yo he llegado, y ahora la idea es hacer un programa más integral de formación que tenga niveles para las personas que trabajan en reformas, y sería, la componente inicial sería que todo el mundo tenga una base de lo que es la planificación educativa, la estadística educativa, saber hacer un análisis del sector educativo, después que tengan conocimiento de distintas políticas educativas, y luego que tengan un ejercicio más práctico de ejercer el liderazgo diseñando una reforma educativa. Y esto es lo que yo ahora estoy diseñando en el IPE para que empiece el año que viene. Y aquí ya termino y agradezco mucho la oportunidad. Bien, pues muchas gracias.